La mayoría de las personas cree que el problema del dinero empieza cuando no alcanza, cuando el sueldo no da, cuando las facturas se acumulan, cuando el mes se vuelve una carrera contra el saldo. Pero esa idea es falsa. El problema del dinero empieza mucho antes, en un lugar que casi nadie mira, en la forma en la que tu mente interpreta cada euro que entra y cada euro que sale. Cuando alguien vive pensando en gastos, no está pensando en dinero. Está pensando en pérdida. Cada ingreso llega ya con miedo, ya con destino de salida. No se recibe como una herramienta, sino como algo frágil que hay que repartir rápido antes de que desaparezca. Esa mentalidad convierte al dinero en una amenaza constante, no en un aliado. Y cuando el dinero se percibe como amenaza, la persona vive reaccionando, nunca decidiendo. Aquí aparece la trampa invisible. El pobre no piensa qué puedo construir con esto. Piensa que tengo que pagar con esto. Su mente está entrenada para apagar incendios, no para diseñar estructuras. Cada gasto se siente como un golpe, cada imprevisto como un castigo, cada decisión financiera como una renuncia. No porque los gastos no sean reales, sino porque ocupan todo el espacio mental. No queda lugar para el control. Pensar en gastos es pensar desde abajo. Es mirar el dinero como algo que manda sobre ti. Es asumir, sin decirlo, que tu función es adaptarte a lo que el dinero permite, no decidir qué debe hacer el dinero por ti. Por eso la mayoría vive con la sensación de que trabaja para sobrevivir, no para avanzar. El dinero entra, pero no obedece. Se va solo. Esta forma de pensar no nace de la ignorancia, nace del miedo. Miedo a quedarse corto, miedo a equivocarse, miedo a perder lo poco que se tiene. Y ese miedo educa a la mente para enfocarse únicamente en lo urgente. El problema es que lo urgente nunca construye poder, solo evita el colapso. Así, año tras año, la persona se vuelve experta en sobrevivir, pero incapaz de progresar. Aquí es donde muchos se engañan. Creen que el problema es ganar poco. Pero hay personas que ganan más y siguen atrapadas en el mismo patrón. Porque el patrón no depende de la cantidad, depende de la mirada. Si tu mente solo ve gastos, cada aumento de ingresos solo aumenta el tamaño de tus preocupaciones. Más dinero, mismos miedos. Más ingresos, más ansiedad por perderlos. El gasto constante no es solo una acción económica, es una identidad. Es la identidad de quien vive reaccionando al entorno. De quien siente que siempre llega tarde. De quien cree que el dinero es algo externo, caprichoso, que viene y va sin control. Y cuando alguien se ve así, toma decisiones pequeñas, defensivas, cortas de visión. No porque no quiera más, sino porque no se siente con derecho a mandar. Esta trampa es invisible porque está normalizada. Nadie te dice que pensar en gastos es pensar como pobre. Al contrario, se presenta como responsabilidad. Pero hay una diferencia enorme entre ser responsable y ser esclavo del corto plazo. La responsabilidad verdadera empieza cuando dejas de mirar solo lo que se va y empiezas a preguntarte quién decide. Este primer paso es incómodo porque rompe una excusa muy popular. Cuando gane más, pensaré diferente. No, piensas diferente para poder ganar más. Sobre todo, para poder mandar más. Mientras tu mente esté entrenada para vigilar gastos, el dinero nunca será tuyo. Será solo algo que pasa por tus manos. Y aquí queda sembrada la idea clave de todo lo que viene después. El verdadero problema no es cuánto dinero tienes, sino cuánto control ejerces sobre él. En el siguiente nivel, veremos cómo esta obsesión por el gasto no solo limita el dinero, sino que instala una mentalidad de escasez permanente que te mantiene atrapado incluso cuando las cifras mejoran. Cuando la mente se acostumbra a pensar en gastos, adopta sin darse cuenta una lógica peligrosa, la lógica de la escasez permanente. No importa cuánto dinero entre, siempre parece insuficiente. Siempre hay algo que pagar, algo que cubrir, algo que amenaza con desestabilizar el equilibrio. El problema no es que existan gastos, sino que se conviertan en el eje alrededor del cual gira toda la vida financiera. Pensar en gastos es vivir anticipando pérdidas. Antes incluso de recibir el dinero, la mente ya lo ha gastado. Ya está comprometido, ya está asignado al alivio momentáneo de una presión. Esto genera una sensación constante de urgencia, como si el tiempo y el dinero estuvieran siempre en contra. Bajo este estado mental, no se piensa con claridad, se reacciona. Y reaccionar es lo opuesto a controlar.
La escasez no es una cifra, es un estado psicológico. Hay personas con ingresos bajos que viven con calma y personas con ingresos altos que viven con ansiedad. La diferencia no está en lo que ganan, sino en cómo interpretan el dinero. Cuando todo se mide en términos de gasto, el dinero se vuelve un recurso que se agota, no una herramienta que se dirige. Cada decisión se vive como un sacrificio, no como una estrategia. Este pensamiento crea un círculo cerrado. Al pensar en gastos, la persona busca seguridad. Pero la seguridad que busca es frágil, porque depende de que nada falle. Basta un imprevisto para que todo se tambalee. Entonces aparece el miedo, y el miedo refuerza la obsesión por vigilar cada euro. Así, la mente queda atrapada en un bucle donde la escasez se retroalimenta. Aquí hay un punto clave. La escasez no te hace cuidadoso, te hace corto de visión. La persona que vive enfocada en gastos aprende a decir no, pero no aprende a diseñar. Aprende a recortar, pero no a posicionarse. Su habilidad principal es resistir, no expandirse. Y resistir durante mucho tiempo agota. No solo financieramente, sino mentalmente. Pensar en gastos también afecta a la forma en que se perciben las oportunidades. Todo se evalúa por el costo inmediato, no por el impacto a largo plazo. Es caro se convierte en una sentencia final, sin análisis posterior. No se pregunta qué abre, qué desbloquea, qué control ofrece. Solo se ve lo que quita. Así, muchas decisiones que podrían cambiar la trayectoria de una persona ni siquiera llegan a considerarse. Este enfoque también erosiona la autoestima financiera. La persona empieza a verse a sí misma como alguien que siempre va justo, alguien que no puede permitirse pensar en grande. Poco a poco, se normaliza una identidad limitada. No se trata solo de dinero, sino de permiso interno. Permiso para planear, para invertir tiempo, para equivocarse sin sentir que todo se derrumba. Lo más peligroso de la mentalidad de escasez es que se disfraza de prudencia. Parece sensata, responsable, madura, pero en realidad es defensiva. Está diseñada para evitar el dolor inmediato, no para construir fortaleza. Y lo que evita el dolor hoy suele garantizar la mediocridad mañana. Porque sin margen mental, no hay estrategia. Sin estrategia, no hay control. Aquí se empieza a entender por qué tantas personas trabajan duro y aún así no avanzan. No es falta de esfuerzo, es exceso de miedo. Un miedo silencioso que dicta cada decisión financiera. Un miedo que convierte al dinero en juez y a la persona en acusada permanente. Pensar solo en gastos te coloca por debajo del dinero. Y prepara el terreno para lo que viene después. Porque existe otra forma de pensar, una que no niega los gastos, pero no los idolatra. Una forma en la que la pregunta principal no es cuánto cuesta, sino qué dominio otorga. El cambio real no ocurre cuando alguien empieza a ganar más dinero. Ocurre cuando cambia la pregunta que gobierna sus decisiones. Mientras la mente pobre se detiene en el costo, la mente rica avanza hacia el control. No porque ignore los números, sino porque entiende algo que casi nadie entiende. El dinero no sirve para gastar, sirve para posicionarse. Cuando una persona pregunta únicamente ¿cuánto cuesta?, está pensando en términos de pérdida inmediata. Su foco está en lo que sale, no en lo que se gana. El rico, en cambio, se pregunta ¿qué me permite controlar esto? Tiempo, atención, dependencia, acceso, velocidad, opciones. El dinero deja de ser un fin y se convierte en una palanca. Ya no se usa para aliviar ansiedad, se usa para reducir vulnerabilidad. Aquí ocurre un quiebre mental profundo. El rico no compra cosas, compra margen. Margen para decidir, para esperar, para decir no, para moverse cuando otros no pueden. Entiende que el verdadero lujo no es el objeto, sino la capacidad de no estar forzado. Y esa capacidad solo aparece cuando el dinero está al servicio del control, no del consumo. Esta diferencia explica por qué dos personas pueden gastar la misma cantidad de dinero y terminar en lugares opuestos. Una compra comodidad momentánea, la otra compra poder silencioso. Una se siente aliviada por un rato, la otra se siente más libre a largo plazo. El gasto, visto desde fuera, parece igual. El efecto interno es radicalmente distinto. El pobre suele gastar para calmar. Calmar el cansancio, la frustración, la sensación de estar atrapado. Por eso muchos gastos son emocionales, aunque se disfracen de necesidad.
El rico, en cambio, gasta para ordenar. Ordena su tiempo, su energía, su entorno. Cada euro tiene una función estratégica, no emocional. No se pregunta si le gusta, se pregunta si le sirve. Pensar en control también cambia la relación con el riesgo. El pobre evita el riesgo porque cualquier error lo deja expuesto. El rico calcula el riesgo porque ha construido amortiguadores. No apuesta a ciegas, pero tampoco se paraliza. Sabe que el verdadero peligro no es perder dinero, sino perder capacidad de maniobra. Por eso invierte en aquello que le da opciones futuras, no solo beneficios inmediatos. Este enfoque no nace de la abundancia, nace de la claridad. No hace falta ser rico para pensar en control. De hecho, quienes esperan a ser ricos para cambiar su mentalidad nunca lo logran. El control se empieza a construir cuando decides que el dinero no va a decidir por ti. Cuando dejas de preguntarte solo cuánto cuesta algo y empiezas a preguntarte qué lugar te da en el tablero. Aquí es importante desmontar un mito. Pensar en control no es ser tacaño ni obsesivo. Es ser estratégico. Es entender que cada decisión financiera refuerza o debilita tu posición. Que cada gasto puede acercarte a depender menos o condenarte a depender más. El rico no controla por avaricia, controla por previsión. Este cambio de pregunta transforma todo. No solo lo que compras, sino cómo trabajas, cómo negocias, cómo eliges oportunidades. Empiezas a ver el dinero como una extensión de tu voluntad. Ya no te preguntas si alcanza, te preguntas si está bien dirigido. Y cuando el dinero está bien dirigido, incluso poco dinero puede generar mucho poder. Pensar en gastos te mantenía reaccionando. Pensar en escasez te mantenía con miedo. Pensar en control empieza a devolverte autoridad. No sobre el mundo, sino sobre tus decisiones. Y esa autoridad es la base de cualquier crecimiento real. Uno de los errores más comunes es creer que el control financiero empieza cuando el dinero entra en la cuenta. Esa idea es cómoda, porque desplaza la responsabilidad al futuro. Cuando gane más, entonces organizaré todo. Pero el control no funciona así. El control no nace del ingreso, nace de la decisión previa. El dinero no crea orden, revela el orden que ya existe en tu mente. Quien vive sin estructura improvisa cada vez que cobra. Decide en caliente, bajo presión, bajo emociones acumuladas. El dinero llega y se convierte en una extensión del caos interno. No porque falte disciplina, sino porque nunca se definió el rol del dinero antes de tenerlo. Así, cada ingreso se diluye, no por mala suerte, sino por falta de dirección. El rico decide antes. Decide qué función tendrá el dinero incluso cuando todavía no lo tiene. No en términos rígidos, sino en términos de propósito. Una parte del dinero está destinada a sostener, otra a proteger, otra a expandir. No se trata de porcentajes mágicos, sino de jerarquías mentales. El dinero obedece porque hay un mando claro. Aquí aparece una diferencia crucial entre quien sobrevive y quien construye. El que sobrevive usa el dinero para tapar agujeros. El que construye usa el dinero para crear estabilidad futura. El primero vive pendiente del siguiente ingreso. El segundo vive creando distancia entre él y la urgencia. Y esa distancia es poder. Decidir antes de que el dinero llegue también elimina el drama. Cuando todo se decide en el momento, cada gasto se vive como una pelea interna. ¿Pago esto o aquello? ¿Me permito esto o no? Esa tensión constante agota. En cambio, cuando las decisiones ya están tomadas, el dinero fluye sin fricción emocional. No hay culpa, no hay miedo, no hay improvisación. Este punto es clave. El control reduce el miedo. No porque elimine los problemas, sino porque reduce la incertidumbre. La mente deja de sentirse perseguida por el dinero. Ya no vive en modo vigilancia constante. Empieza a respirar. Y una mente que respira piensa mejor, decide mejor, ve más lejos. Aquí se desmonta otro mito peligroso, que el control es restrictivo. En realidad, es liberador. La improvisación parece libertad, pero es esclavitud disfrazada. Te obliga a reaccionar siempre. El control, en cambio, te permite elegir cuándo y cómo moverte. Te da margen. Te devuelve tiempo mental. Decidir antes también cambia la relación con el error. Cuando no hay estructura, cualquier error se siente catastrófico. Cuando hay estructura, el error es absorbido. No destruye todo,
El rico no es quien no se equivoca, es quien puede equivocarse sin colapsar. Y esa capacidad se construye antes de tener grandes cifras. Pensar en control no es una idea abstracta, se traduce en decisiones concretas previas. No se trata de cuánto dinero manejas, sino de cuánto margen creas. El margen no se improvisa, se diseña. Y se diseña cuando todavía no hay presión. Aquí también se revela algo incómodo. Muchas personas no quieren control, quieren alivio. Quieren que el dinero calme su ansiedad, no que les exija estructura. Pero el dinero no calma a quien no se organiza. Al contrario, expone la falta de mando interno. Estamos llegando a la parte final del recorrido. Ya vimos cómo pensar en gastos genera escasez, cómo el control cambia la pregunta, y cómo decidir antes de que el dinero llegue crea orden. Solo falta cerrar el círculo con la idea más importante de todas. Dejar de pensar como pobre no es ganar más dinero, es mandar más sobre tu vida. El error final que mantiene a la mayoría atrapada es confundir riqueza con cantidad. Creer que pensar como rico es ganar más dinero. Pero esa idea es el último engaño del sistema. Ganar más no te hace libre. Mandar más sí. Y mandar más no depende del ingreso, depende del control que ejerces sobre tu vida financiera. Pensar como pobre no significa tener poco. Significa no mandar. Significa que el dinero decide por ti. Cuando te mueves, cuando paras, que aceptas y que toleras. Significa vivir condicionado por el siguiente cobro, por la próxima factura, por el miedo a que algo falle. Esa dependencia es la verdadera pobreza. Y puede existir incluso con cifras altas. Cuando dejas de pensar en gastos, dejas de vivir en reacción. Ya no estás a la defensiva. Empiezas a diseñar. Y diseñar es mandar. Manda sobre tu tiempo, porque no todo ingreso está comprometido. Manda sobre tus decisiones, porque no todo error es fatal. Manda sobre tu rumbo, porque no estás obligado a aceptar cualquier cosa solo para sobrevivir. Aquí aparece la diferencia definitiva entre alivio y poder. El alivio es temporal. Dura lo que dura el dinero que entra. El poder es estructural. Permanece incluso cuando las cifras fluctúan. El pobre busca alivio. El rico construye poder. Uno quiere respirar hoy. El otro quiere no ahogarse nunca más. Dejar de pensar como pobre no implica despreciar el dinero ni ignorar la realidad. Implica cambiar la relación. El dinero deja de ser una fuente de estrés y se convierte en una herramienta de orden. Ya no se le teme, se le asigna una función. Ya no se le persigue, se le dirige. Ese cambio interno es silencioso, pero devastador para la antigua mentalidad. Cuando mandas más, ocurre algo sutil pero profundo. Empiezas a elegir mejor. No porque seas más inteligente, sino porque no estás presionado. La presión obliga a decisiones cortas. El control permite decisiones largas. Y las decisiones largas son las que cambian trayectorias, no las urgentes. Este punto es clave para cerrar todo lo anterior. Pensar en gastos te mantenía pequeño. Pensar en escasez te mantenía asustado. Pensar en control te devolvió autoridad. Decidir antes de que el dinero llegue te dio estructura. Ahora entiendes que la riqueza real no es acumular, es no estar a merced. Por eso muchas personas nunca salen del mismo nivel, aunque trabajen más. Porque siguen sin mandar. Cambian de cantidad, pero no de jerarquía. El dinero sigue arriba, ellos abajo. Y mientras esa relación no cambie, cualquier mejora es frágil. Mandar más significa poder esperar. Poder decir no. Poder moverte cuando otros no pueden. Poder equivocarte sin destruirte. Poder invertir sin pánico. Poder pensar con claridad cuando otros están ahogados. Eso no se compra de golpe. Se construye decisión a decisión. Este audiolibro no trata de promesas rápidas ni de fórmulas mágicas. Trata de una verdad incómoda. Si el dinero controla tu mente, nunca será tuyo. Solo cuando tu mente controla el dinero, aunque sea poco, empiezas a salir de la trampa. El verdadero salto no es económico, es mental. Y una vez que ocurre, ya no hay vuelta atrás. Porque quien manda, ya no vuelve a obedecer al miedo. Y cuando el miedo deja de mandar, el dinero deja de huir. Aquí se cierra el círculo. Los pobres piensan en gastos porque no mandan. Los ricos piensan en control porque decidieron hacerlo. No es una cuestión de suerte. Es una cuestión de jerarquía interna. Y esa jerarquía empieza en la mente,
no en la cuenta bancaria.